médico sí. Y bueno, nada más para recordarles de que ahorita ya voy a habilitar lo que es la sala del Sócrates con el nombre de la sala que es CMCOEM 1912-2022. Entonces ya le cedo la palabra al doctor para que inicie esta sesión. Claro que sí, Iniciamos. muchas gracias, doctora. Muy buenas noches a todos. Bueno, agradecemos la participación de cada uno de ustedes de estar aquí presentes en la última sesión académica, como bien mencionó la doctora Lisbeth Gilbert, y tenemos el honor el día de hoy de presentar como Hospital General de Tláhuac, en conjunto con el Hospital de Especialidades, el cual está conformado pues, por la doctora Lisbeth Gilbert, la doctora Elisa Sepúlveda, el doctor Carlos Cervec, así como por parte del Centro Médico Nacional Siglo XXI, el doctor César Martínez y el doctor Carlos Gutiérrez, así como nuestro equipo de fellows que está conformado por el doctor Diego Cabrera, el doctor Cuauhtémoc Morfín y por mí que soy el doctor César Vargas. El objetivo de esta sesión es poder al final responder a la siguiente pregunta: ¿quién es el paciente ideal en bypass gástrico de una anastomosis? Y para eso vamos a empezar con una revisión de los casos clínicos, sobre todo experiencia del Centro Médico Siglo XXI en bypass gástrico de una anastomosis. Y bueno, les pido también igual de manera atenta, pues tratar de hacer esto un poquito más dinámico para, sobre todo con los fellows, en cuanto a participación. Igual pueden comentar a lo que sea a través del chat para poder resolver cualquier duda o comentario. Empezaremos con el primer caso clínico, el cual es un paciente masculino de 49 años de edad, tiene antecedentes de importancia, obesidad grado 3, con un peso máximo de 168 kilos y un IMC de 56.9. Antecedente de hipotiroidismo, resistencia a la insulina y el antecedente de SAOS, así como único antecedente quirúrgico de apendicectomía en el 2002. Con estos datos que le estamos proporcionando, me gustaría saber si alguien, qué tipo de procedimiento bariátrico le realizaría, si realizarían alguna cirugía en 2 tiempos o directamente un bypass gástrico en Y de Rux o bypass gástrico en anastomosis. No sé si algún fellow quisiera participar o alguien que igual nos quiera comentar algo. No sé si alguien de los que estén conectados realizaría un bypass gástrico de una anastomosis y consideran este paciente candidato. Bueno, en el chat vemos de que contestan bypass clásico, Y de Roux. ¿Alguien más que ofrecería otro procedimiento? ¿O alguien del público que haga bypass de una anastomosis? Bueno, voy a pasar al siguiente diapositiva. El paciente fue sometido a bypass gástrico de una anastomosis en el 2016 con un seguimiento a través de la clínica de bariatría a 2 años. Como pueden ver, un peso preoperatorio de 157 con un IMC preoperatorio de 53.1 y su seguimiento a 2 años, llegando a pesar 95 kilos con un IMC al segundo año de 32 y un porcentaje de exceso de peso perdido a 74.4%. El paciente pierde su seguimiento a través de la clínica y no es hasta agosto del presente año que empieza con náusea, vómito e intolerancia a la vía oral. En otro hospital es protocolizado en septiembre, donde diagnostican colelitiasis, es sometido a una colecistectomía laparoscópica, presentando mala evolución con persistencia de la intolerancia a la vía oral, tanto a líquidos como sólidos, diarrea y desequilibrio electrolítico, ameritando hospitalización en su unidad. Y no es hasta octubre que lo envían a valoración a urgencias en Centro Médico Siglo XXI con el diagnóstico de desnutrición proteico-calórica. ¿Cómo llega el paciente a urgencias? Pues a la exploración física con una presión de 160, frecuencia cardíaca de 90, restos de signos vitales normales, con un peso actual de 76
un IMC de 25.7 y un porcentaje del exceso de pérdida de peso del 97.2%. ¿Cómo lo encontramos? Es un paciente que está somnoliento, con imposibilidad para la movilización, anasarca, estado de deshidratación y palidez mucotegumentaria, un abdomen doloroso a la palpación generalizada sin datos de irritación peritoneal. Lo envían al paciente con esta endoscopía y estos laboratorios externos, donde nosotros le preguntamos a la audiencia, obviamente igual fomentamos un poquito la participación sobre qué es lo que pueden ustedes encontrar en estos laboratorios que estamos presentando y qué pueden encontrar en la endoscopía y si realizarían algún tipo de abordaje, algún estudio o tratamiento que quieran proponer. ¿Alguien que quiera participar? ¿Algún fellow? Hay Digo, comentarios, ajá. si quieres mencionarlos. Sí. Bueno, el paciente obviamente con los laboratorios externos que lo envían con una hipoglucemia muy importante, sobre todo de hasta 1.2, hipoproteinemia, así como desequilibrio electrolítico, con hipofosfatemia, hipopagnesemia, así como un estado de anemia. En la endoscopía que lo envían con una esofagitis severa, bastante importante, con reflujo biliar y una y una anastomosis permeable. ¿Qué fue lo que nosotros realizamos en el paciente? Bueno, desde el primer día, nosotros ya el paciente venía con un catéter central, administramos lo que es la nutrición parenteral y empezamos el abordaje y el estudio del paciente, ¿no? Realizamos un estudio contrastado, un trago hidrosoluble, en una proyección lateral con adecuado paso del medio de contraste, sin ninguna alteración anatómica más que por el bypass gástrico de una anastomosis. Asimismo, repetimos lo que es la endoscopía, donde evidenciamos efectivamente un reflujo biliar importante con una esofagitis y gastropatía erosiva. El paciente ya desde entonces, desde su día 3, ya empezaba con picos febriles, una mala evolución, taquicardia, donde sospechamos también como por parte de infectología, pues una infección probable del catéter central, así como por el antecedente de las diarreas y fétidas, una probable infección por Clostridium. Inicialmente se inició con manejo por parte de ellos con imipenem, vancomicina, así como valoración integral por psiquiatría con un delirio hipoactivo, corroborándose la infección por estafilococo y E. coli B positiva, así como toxina AB, donde se realiza el ajuste del antibiótico por antibiograma. Asimismo, fue valorado pues, por gastroenterología, donde diagnostican una hepatopatía crónica avanzada, esto por la disfunción metabólica que el paciente presenta, y diarrea crónica multifactorial. El paciente hasta este momento, pues con muy mala evolución, con intolerancia a la vía oral, tanto a sólidos, líquidos, difícil su manejo, sobre todo para la ingesta de multivitamínicos, hierro, así como proteína. Por lo tanto, pues decidimos el día 2 al paciente someterlo a una laparotomía exploradora, ya que se encontraba inestable el paciente, tanto clínica como bioquímicamente, para pues, realizar una laparotomía. ¿Qué fue lo que encontramos? Pues abundante líquido de ascitis de hasta 5 litros. Realizamos el conteo del intestino completamente de 650 centímetros y una biliopancreática de 320 centímetros. Por lo tanto, decidimos realizar la colocación de una zona de gastrostomía para poder iniciar y complementar la nutrición del paciente con dieta astringente en el futuro. Y esta fue colocada en el fondo por si en algún futuro poder llegar a realizar pues una reversión. Aquí realizamos el control radiográfico con material de contraste de la zona de gastrostomía, la cual igual con adecuado paso en medio del contraste, sin evidencia de fuga. Y aquí el paciente obviamente empieza con un manejo bastante complejo, sobre todo para el manejo de líquidos, llegando a presentar en algunos momentos edema y derrame pleural, sobre todo de predominio izquierdo, afortunadamente manejado con diuréticos y manejo médico con adecuada resolución, y por el estado tan pues de inmunocompromiso,
llegando a presentar nuevamente picos febriles, infecciones recurrentes, sobre todo abscesos perianales, el cual requirió drenaje por parte de colon y recto, continuaba manejo por parte de psiquiatría con trastorno mixto, ansiedad y trastorno depresivo mayor, y por persistencia sobre todo de reinfecciones, sobre todo de catéter venoso central, el cual posterior con resultado de Candida albicans y actualmente con recaída por infección por Clostridium. A partir del día 37 el paciente presenta pues ya una adecuada mejoría con tolerancia a la vía oral, ya con su dieta artesanal, con mejoría de los parámetros bioquímicos, por lo tanto decidimos retirar el catéter central por estas infecciones recurrentes que presentaba el paciente, ¿no? ¿Cuáles fueron la evolución de los parámetros bioquímicos? Pues bueno, la hemoglobina se ha mantenido por lo menos hasta el día 37, dentro de rangos entre 8 y 9, así como mejoría del estado nutricional menos de la albúmina, con un inicial de 1.7 dentro de nuestro hospital hasta un 3.3. Mejoría discreta de lo que son los niveles de hierro, pero bueno, estamos ante un mes. El ácido fólico igual se ha mantenido dentro bueno, infradesnivel, adecuados niveles de vitamina B12 y con ligera aumento de la vitamina D. Actualmente, bueno, este es el estado del paciente. Obviamente se ha mejorado, si acaso, un poco lo que es el estado nutricional con la dieta artesanal, con la nutrición parenteral. Sin embargo, bueno, el paciente continúa hospitalizado pues por la recaída de estas infecciones, muy difícil el manejo, sobre todo por su estado de inmunocompromiso. El plan a futuro, pues obviamente realizar una reversión de lo que es el bypass gástrico de una anastomosis. En el siguiente caso clínico, es una paciente de 43 años de edad. Tiene Doctor, antecedentes. disculpe. Sí, diga. Mucho gusto. Will Medina, de Guatemala, el futuro Sí. fellow del Hospital Tláhuac. Ok. Tengo una consulta antes de que pueda pasar al otro caso. Me llama la atención, Doc, que el paciente, usted indica que al momento de realizar la laparoscopía exploradora, al recuento dijo que tenía 620 centímetros de intestino. Sí. Entonces, 650. ajá, correcto. Me llama la atención el reflujo gastroesofágico que tenía severo el paciente, más sin embargo, en la bagua o en el bypass de una anastomosis se habla de un mecanismo antirreflujo. Ese mecanismo antirreflujo consiste en que se asciende más o menos unos 10 centímetros a 15 centímetros de intestino, se hace una sutura especial ahí para que el reflujo no ascienda. De igual forma, el punch del gástrico más o menos debe de ser entre 18 a 22 centímetros. No sé si ustedes lograron ver el punch, cuántos centímetros medía, porque es muy importante para el reflujo del que el punch tenga las medidas necesarias entre 18 a 22 centímetros y que su mecanismo antirreflujo sea entre 10 a 15 centímetros. Si no lo tiene, si no lo hubo, porque aparentemente había reflujo gastroesofágico, este es el primer caso que yo veo con reflujo en una bagua y me llama la atención porque si lo tiene es porque el mecanismo de reflujo no estuvo bien hecho. No sé qué fue lo que sucedió. Y luego lo otro, al momento de que usted indica de que hubo 320 prácticamente de intestino de asa biliopancreática, entonces quiere decir que no, si hablamos de una bagua se da un 60-40, 60 de biliopancreática y 40% de asa común. Entonces estamos hablando que para ese paciente con los 57 de índice de masa corporal, si se hubiera hecho bien el mecanismo antirreflujo y más el índice de masa corporal hubiera quedado bien el 60-40, más sin embargo tiene como un 52% de asa biliopancreática. Entonces, lo que no mencionó usted, no sé si lo lograron ver, es el tamaño del punch y cómo estaba ese mecanismo antirreflujo. Porque entre bagua, entre bypass gástrico de una anastomosis con un mini bypass no son iguales. Cambia un montón de cosas Sí, anatómicamente. efectivamente, digo, me sorprende un poquito que sea el primer caso de bagua con reflujo que has visto, puesto que está descrito en la literatura que
Efectivamente, en el vago, a pesar de tener esta válvula antirreflujo, los pacientes llegan a presentar reflujo. No es algo que sea desconocido, no es algo que sea el primer caso que tenga, ¿no? El paciente fue operado, como se describe la técnica de Carbajo, puesto que está descrito en el expediente, donde hay un pouch largo que efectivamente se elaboró una técnica antirreflujo y una anastomosis de 2 a 3 centímetros. Obviamente el paciente, ¿por qué se desnutrió? Pues perdió su seguimiento, ¿no? Tuvo una pérdida de seguimiento pues a través de por lo menos unos 5 años, y esto fue por decisión propia, ¿no? Ok, entiendo. Gracias, doctor. Sí. Me gustaría hacer un comentario, si se puede, rápido, para no confundirnos. Si tengo oportunidad, no voy a quitar mucho tiempo. Sí, sí, Claro. sí. Bueno, doctor Pescual, quiero hacer notar que hay una técnica escrita con Carbajo, que es mi amigo personal y eso, pero no hay una sola evidencia mundial que diga que sirve ese mecanismo número uno, para Exacto. que no pensemos eso, no va a tener reflujo. No existe ninguna evidencia. Es más, los tiene reflujo con VAWA, que es un poco diferente al de hacer una anastomosis, no hay diferencias de reflujo para los médicos. Y otra cosa, el doctor Carbajo describió para un grupo, para los pacientes no mayores de 60 años, es 40 y 60, no 60 y 40, que muchos estamos de acuerdo, porque si el paciente tiene 6 metros, le tocarían 240 biliopatía. Y actualmente todos los consensos mundiales y todo, no recomiendan que sea la asa biliopancreática mayor de 2 metros, en algunos casos hasta de unos 50. O sea que, con todo respeto a todos, tenemos complicaciones en todos los procedimientos, pero no pensemos que esa técnica que está descrita, no hay una sola evidencia que no vas a tener reflujo. Con Exacto. Pau largo y con el asa pegada ahí, lo he hecho muchas veces y tengo pacientes con reflujo. Afortunadamente es bajo el porcentaje, pues le sale por la nariz la bilis. Así es. Ok, vamos a seguir con el siguiente caso clínico. Es una paciente de 43 años de edad, tiene el antecedente de obesidad grado 3, un peso máximo de 118 kilos con un IMC de 42.3. Antecedente de hipertensión arterial sistémica, actualmente en remisión, antecedente de una arritmia, una supraventricular, manejada actualmente con propanolol, antecedente de hipotiroidismo, antecedente de trastorno de ansiedad generalizada. Tiene antecedentes quirúrgicos de una laparotomía que ameritó frectomía izquierda en el 2015 y bypass gástrico de una anastomosis en el 2018, aparentemente sin complicaciones. Sin embargo, cuenta con el antecedente de hospitalización en el 2019 por desnutrición severa que ameritó nutrición parenteral total. La paciente tuvo su seguimiento durante sus primeros 3 años después de la cirugía, donde llegó a pesar en su tercer año 57.4 kilos con un IMC de 20.58 y un porcentaje de exceso de pérdida de peso al tercer año de 127.65. Difícil su manejo, actualmente con medicamentos, una polifarmacia importante con múltiples suplementos alimenticios, protectores gástricos, ya que con el antecedente de reflujo, con omeprazol, sucralfato y bueno, sus medicamentos por sus comorbilidades. ¿Cuándo empezó su padecimiento actual? La paciente en mayo de este año empieza con lo que es, pues ya tenía el antecedente de diarrea crónica, con intolerancia a la vía oral parcialmente, astenia, dinamia, y ya el problema que ya traía ya previamente de desnutrición. Pero no es hasta mayo que acude a urgencias con un peso de 58.9, un IMC de 20 y un porcentaje de exceso de pérdida de peso de 126. ¿Cómo le encontramos a la paciente? Con deshidratación, palidez generalizada y un dolor abdominal sin datos de irritación abdominal. Sus laboratorios a su ingreso con una anemia por deficiencia de hierro, así como una hipoalbuminemia e hipoproteinemia de hasta 4.5. ¿Qué fue lo que decidimos realizar nosotros? Bueno, fue hospitalizar a la paciente para iniciar el manejo de nutrición parenteral total. Asimismo, la paciente ya estaba renuente de que ya no quería seguir con lo que es el bypass gástrico de una anastomosis. Ella refiere a una mala calidad de vida, con una polifarmacia importante y que a pesar de eso, la paciente con persistencia de anemia y con desnutrición. Por lo tanto, a la paciente se le explica las posibilidades, sobre todo de una reversión a anatomía normal o la posibilidad de acortar la asa biliopancreática o inclusive hacer una conversión a Y.
Sin embargo, la paciente, ella decide ya no continuar con lo que es el bypass gástrico en anastomosis, por lo tanto, la ingresamos, protocolizamos, igual aquí tenemos un trago hidrosoluble con una proyección lateral, adecuado paso del medio de contraste y con la cirugía del bypass gástrico de una anastomosis. ¿Cómo fue la evolución de la paciente desde su día 0 al día 46? Con niveles de hemoglobina dentro de parámetros, llevándola desde un 8.3 hasta un 11.1, así como haciendo una corrección de la deficiencia de hierro y llevando los niveles de albúmina de un 2.2 hasta un 3.8. Por lo tanto, decidimos realizar lo que es la cirugía de reversión al día 47. A continuación, les voy a presentar lo que es el video del procedimiento quirúrgico. Es un procedimiento que ya hemos visto previamente durante algunas sesiones, donde primero pues evidenciamos lo que es el bypass gástrico de una anastomosis, un pouch largo, con esta válvula antirreflujo de unos 8 centímetros, y bueno, encontramos algunas adherencias, liberamos estas adherencias. Ahorita ya no paso el video, pero obviamente se hizo el conteo de las asas, encontrando una longitud total de 550 centímetros con una asa biliopancreática de 250 centímetros. Aquí identificamos lo que es nuestro estómago, el escluso, con algunas adherencias, las cuales iniciamos con la liberación de las mismas para poder realizar la gastroanastomosis, bueno, la cirugía de reversión, ¿no? Ya una vez liberando las adherencias, sobre todo posteriores, decidimos realizar lo que es la resección de esta gastroyeyunoanastomosis en el borde antemesentérico del asa yeyunal. Y bueno, procedemos a hacer lo que es el grapeo. De igual manera, bueno, aquí se continúa en el restante del asa yeyuno. Y bueno, procederemos ahora a lo que es identificar bien lo que es nuestro pouch largo para realizar nuestra gastrotomía, identificando adecuadamente la luz del intestino para que no hacer alguna falsa vía, bastante importante en el procedimiento, así como del estómago escluso, realizando lo que es la gastrotomía, igual identificando que estemos en lo que es la luz. Se procede a realizar lo que es la gastroanastomosis. En este caso se utiliza un cartucho azul, 60 milímetros. Y se procede a realizar lo que es el cierre de la gastrotomía. Aquí empezamos por lo que es la cara anterior y bueno, aquí identificando perfectamente en la cara posterior para que no haya fallas, ¿no? Aquí realizamos ya la colocación del drenaje, un drenaje tipo abierto, que es lo que se cuenta en el hospital. Y bueno, se verifica que no hay ausencia de fugas. ¿Cómo evolucionó la paciente? Tuvo una excelente evolución posoperatoria, con adecuada tolerancia a la vía oral. Realizamos lo que es un trago hidrosoluble, donde hay un adecuado paso del medio de contraste hasta el duodeno. Por lo tanto, la paciente se da de alta con seguimiento a través de la clínica de bariatría. Y este fue su seguimiento. Esto fue previo a la cirugía y esto es a los 5 meses que son actuales de su última revisión. Lo tenemos ya un peso de 71.4, un IMC actual de 25.6 y un porcentaje del exceso de pérdida de peso del 95.5. Sus laboratorios actuales ya con hemoglobina de 12.9, una albúmina de 4.3 dentro de parámetros normales. Y la paciente actualmente pues se encuentra pues con muy buena evolución después de su cirugía y refiere mejoría en la calidad de vida. No sé si alguien hasta aquí tenga alguna duda o algún comentario. Ok. Para el tema del día de hoy, pues nos dimos a la tarea pues de realizar una revisión de los bypass gástricos de una anastomosis, sobre todo del 2018 al 2020, previo a la pandemia, pues de Centro Médico Nacional Siglo XXI. Cabe mencionar que este es un hospital de referencia, al cual pues se reciben todo tipo de pacientes, especialmente de cirugía bariátrica a nivel nacional,
pacientes que pierden a lo mejor su seguimiento de otras unidades y que también con complicaciones y que aquí mismo se llegan a tratar todo este tipo de pacientes. Los pacientes estos tuvieron un seguimiento a 3 y 4 años, un total de 47 pacientes, donde hasta el 61%, casi 62%, fueron mujeres y el 38% hombres. Una edad promedio de 43, más o menos 8. ¿Y cuáles fueron las comorbilidades preoperatorias de estos pacientes? Bueno, hasta el 34% tenían antecedente de diabetes, 57% de hipertensión, dislipidemia el 40%, SAOS el 66%, una resistencia a la insulina por lo menos del 32%. ¿Cuáles fueron los medicamentos preoperatorios que consumía? Pues bueno, hasta el 53% consumían un hipoglucemiante y hasta el 32% un antihipertensivo, así como de estatinas o fibratos hasta casi un 20%. ¿Cuál fue la técnica utilizada de procedimiento en estos pacientes? Fue la técnica descrita por Carbajo, donde se calculó la longitud total del intestino, la edad, el sexo, grado de obesidad, comorbilidades y el síndrome metabólico, de lo cual fue lo que se realizó el asa biliopancreática. Por lo tanto, tuvimos una media de longitud total del intestino del 509 centímetros, una media de biliopancreática de 256,6, como se describe, así como un porcentaje de biliopancreática del 49,37. ¿Cuáles fueron los resultados antropométricos? Bueno, realmente este tipo de bypass tuvo excelentes resultados, sobre todo en el peso a 3-4 años, con un peso preoperatorio de 130 como media, con un síndrome a 3 y 4 años de 73 y 75,5. En cuanto al índice de masa preoperatorio de 47,4 a 3-4 años entre 27 y 28 de IMC. Y en cuanto al porcentaje de exceso de pérdida de peso, se obtuvo sobre todo al segundo y al tercer año con un porcentaje de 94 a 91, siendo que al cuarto año ya los pacientes tenían un 81,5%. Asimismo, la resolución de comorbilidades fue bastante buena. En cuanto a diabetes, del 34% de los pacientes, solo el 4,3% continuó con diabetes. Hipertensión, del 57% a solo el 6,4%, ningún paciente con dislipidemia, ningún paciente con resistencia a la insulina y solo un paciente con SAOS. Sin embargo, también aumentaron los requerimientos y suplementos nutricionales de estos pacientes para poderlos mantener en cierta calidad del estado nutricional, donde hasta el 25% consumían 5 suplementos orales, el 23% requerían de 3 y casi 15% 4 suplementos, así como un alto requerimiento de protectores gástricos, donde hasta casi el 30% consumía un protector gástrico. En cuanto a los resultados bioquímicos, como podemos observar, pues muy buenos los resultados en cuanto a los niveles de colesterol, sobre todo de triglicéridos, llevándolos de 172 de media de triglicéridos, sobre todo al tercer-cuarto año, manteniéndose en 77, 68 de media. Los niveles tanto de HDL como de LDL excelentes, sobre todo LDL desde el 90,9 de media, llevándolos a 3 y 4 años de 64 y 70. Y niveles de glucosa y hemoglobina glucosilada, igual durante todo su seguimiento, con una media, sobre todo a 4 años, de 4,6. Sin embargo, también así como hubo excelentes resultados bioquímicos, también los niveles de hemoglobina fueron en tendencia a la disminución y hacia la anemia, donde con una media inicial de 15, llegando al tercer y cuarto año con 12,8 y 12,1. Niveles de albúmina igual con tendencia hacia lo que es a la baja, con una inicial de 4,3 y al tercer y cuarto año de 3,7 y 3,6, a lo mismo que con los niveles de proteínas totales. Por último, ¿cuáles fueron las complicaciones médicas? Bueno, como pueden observar, la más frecuente fue la anemia en hasta el 61% de los pacientes, seguido del reflujo en hasta el 32%, de reflujo hasta el 38%. ¿Cuántos pacientes requirieron de hospitalización para manejo con nutrición parenteral? Por lo menos el 32% de ellos, y sin dejar atrás obviamente el síndrome diarreico en hasta el 21% de ellos. Complicaciones quirúrgicas, bueno, sí las hubo, por lo menos el 10% de los pacientes requirieron
cirugía de reversión a anatomía normal. El 4.3%, 2 pacientes de ellos requirieron una conversión a Y de Rux, esto por el reflujo importante que llegaron a tener los pacientes, y hasta 3 pacientes la colocación de una sonda de gastrostomía para estabilización y inicio con dieta artesanal. Sí se presentaron 2 casos de hernia interna requiriendo el cierre del espacio de Peterson en por lo menos 2 pacientes, hernia incisional igual en los mismos números, y solo un paciente requirió una laparotomía por una perforación de úlcera péptica. Como pueden ver, estos son los resultados que pudimos encontrar del 2018 al 20 de bypass gástrico de una anastomosis en siglo XXI. Hay excelentes resultados en cuanto a los parámetros pues, metabólicos, resolución, remisión de enfermedades y sobre todo de datos antropométricos. Sin embargo, bueno, también es un procedimiento que hay que tener bastante cuidado, sobre todo por las complicaciones médicas que sobre todo engloba lo que es el reflujo, la desnutrición y la anemia. Hasta aquí, si alguien quisiera hacer algún comentario, se los agradeceríamos antes de pasar a lo que es la revisión bibliográfica. César. ¿Sí? ¿Me escuchas? ¿Qué tal? Sí. Antonio Herrera. Oye, César, muy buena tu presentación. Una pregunta. Tú que estás viendo los pacientes del siglo XXI que fueron sometidos a Bagua y en la clínica de Tlava que están viendo a los pacientes que quedaron del Rubén Leñero, ¿tú qué opinión tienes sobre realizar un Bagua a esta población de pacientes que pues viene de institución pública, que eso implica muchas otras cosas y que muy probablemente el seguimiento o el apego a lo que tienen que hacer, pues como tú lo has comentado, se pierden más los pacientes y se te pierde una manga, pues sí hay problema, pero no hay tanto problema que se te pierde un Bagua que tiene más de 2 metros derivados. ¿Qué has visto de estos pacientes de 2 instituciones? Sobre todo porque ustedes los pueden ver de una manera pues más objetiva, no son sus propios pacientes, vaya, no van a caer en la parte de preachers, de defender sus casos con excelentes resultados. ¿Qué has visto lo que los demás de alto volumen hacen? Sí, mira, creo que lo que mencionas es una parte muy importante y muy fundamental de comentar, sobre todo porque, digo, a comparación de otros estudios donde a lo mejor no reportan pues tanta desnutrición, tanto reflujo, tanta anemia, la población que se encuentra, al menos en este estrato socioeconómico, es bastante difícil de poderlo manejar, sobre todo porque muchos no tienen para lo que son los suplementos alimenticios, pues los mejores que hay en el mercado, o no tienen también inclusive para llevar una alimentación adecuada para poder sostener este tipo de procedimiento. Muchos, digo, no sé, a lo mejor no tienen pues para, no sé, porque ganan, no sé, a la semana 1,500 y el medicamento cuesta 1,000 pesos, entonces no lo pueden solventar. Obviamente aquí se juega un papel bastante importante, sobre todo porque los pacientes son manejados con los medicamentos que provee la institución del hospital público. Entonces, son pacientes que son manejados al menos de esta manera para tratar de evitar este tipo de desnutrición y a lo mismo que se equipara a lo que es dentro de las otras unidades que hemos visto, donde también tienen este mismo problema, a pesar de que no es bypass gástrico de anastomosis, sino que son bypass inclusive en Y, donde también llegan a presentar este tipo de complicaciones, pero sí, sin lugar a duda, es un factor muy importante en la toma de decisión para este procedimiento, y saber cómo es el estrato socioeconómico del paciente. Ok, y ahora una pregunta para ti como fellow de lo que vas a empezar a hacer después. Considerando esto y que te vas a enfrentar a la realidad del país, que muchas veces hay pacientes con presupuesto no tan holgado, ¿tú harías un Bagua de low cost? ¿Un Bagua de qué? ¿De bajo presupuesto, de low cost? Yo creo que es muy importante primero ver qué tipo de paciente, ¿no? Es por eso mismo lo que estamos buscando, cuál sería el paciente ideal, que al final, bueno, vamos a describir en nuestras propias conclusiones ya en lo que cerremos, pero digo, en lo personal, digo, tendría que ser un paciente, pues un paciente con una obesidad
con un IMC muy importante, digo, como antes se mencionaba, superobeso, que ya no es lo actual, pero sí un paciente que a lo mejor necesitamos muy poco tiempo o inclusive a lo mejor haría una cirugía en 2 tiempos, como se describe, primero una manga y después hacer una conversión a bypass en Y. Eso es lo que yo haría principalmente antes de realizar un VAWA. Perfecto, Permíteme un gracias. comentario. Sí, doctor, adelante. Bueno, felicidades por la presentación y es muy objetivo lo que mencionando. Nada más quiero hacer unos comentarios. Ya la nomenclatura actual ya no se llama VAWA ni nada, es para todos bypass de una sola, es el primer dato. Y ahorita empezamos a ver las complicaciones. Las biliopancreáticas en la primera etapa fueron muy largas. Ya vieron que mucho de peso, control de comorbidez, pero la desnutrición es muy importante. Y luego nada más se menciona a los que entraron al hospital con nutrición parenteral, pero hay un porcentaje grande de esos pacientes que bajaron 70, 80%, hasta 90% de pérdida de peso, que andan en la calle cansados, van a su trabajo y se duermen en el cine, o sea, le quitas calidad de vida. Entendamos, la calidad o el éxito no se mide únicamente cuánto bajó de peso, y las expectativas para cada paciente deben ser diferentes. Adultos mayores con que bajen un 30, 40% están felices. Si los quieres tú bajar más, vamos a tener estas consecuencias que le va muy mal al paciente. Entonces, entendamos, número 1, todos estos pacientes bypass de una sola anastomosis y los posicionamientos de consensos mundiales está bien establecido. No te pases de 2 metros de biliopancreática, y inclusive algunos dicen que debe ser de 150. Si hacemos eso de 40-60 y algunos 60-40, los vamos a llevar a un gran porcentaje, unos a desnutrición grave que entran al hospital y un porcentaje importante andan en la calle en malas condiciones con mala calidad de vida. Entendamos, yo creo que es un procedimiento bueno, pero tiene muchas reglas. Igual, el bypass de una sola anatomía, yo creo que es una opción para muchos pacientes, pero tenemos que entender y aprender de los consensos donde ya se vio que tales pacientes van a presentar desnutrición, que tales pacientes son contraindicación por el reflujo, etcétera. Si nos apegamos a lo que se ha aprendido, vamos a tener en general buenos resultados. Pero insisto, vi las asas biliopancreáticas de esto que presentaste, son asas biliopancreáticas que ya jamás se tienen que utilizar. Entendamos eso, no se deben utilizar. Entonces, yo creo que el bypass de una sola anastomosis en cualquier institución tiene cabida con ciertas reglas. Yo te digo una cosa, yo lo estoy utilizando en superobesos y con buenos resultados, Y en una primera etapa también me pasé la biliopancreática. Vuelvo a decir, algunos lo hacemos hasta 2 metros de biliopancreática en caso de superobesidad o superobesidad. Pero entre 150 y 2 metros el paciente 40 y tantos de índice está perfecto. Hay que evitar la mala calidad de vida y no nos basemos nada más porque vi las pérdidas de peso tan impresionantes. Cuando tú tienes pacientes de 45 y 50 índice de masa corporal y presentas 90, 80% de pérdida de peso a 3 años, algo anda mal. Y te digo una cosa, los ves a los pacientes y se ven mal. Andan cansados, agotados, pero tú presentas pérdida de exceso de peso y dices, qué bueno, qué bien nos fue. Entonces, entendamos cómo se debe medir éxito. Tiene muchos parámetros y no solo la pérdida de peso. Exacto. Sí, doctor, yo creo que muy acertado su comentario. Son de las cosas que nosotros queremos enfatizar con esta sesión. O sea, no hay que satanizar procedimientos. Es un buen procedimiento, pero yo creo que hay que encontrar al paciente ideal, individualizarlo, no agarrar ya a todos los pacientes que tengan obesidad, les vamos a hacer un bypass de una anastomosis. También esta parte de, bueno, con 60% de que vamos a excluir de la asa biliopancreática y todo, o sea, sino, pues no nada más son así porcentajes, hay que individualizar los casos, o sea, y como bien dijo, no nada más es la pérdida de peso un parámetro de éxito, no nada más pensar así de, ya bajaron muy bien de peso, ya tuvo remisión de la diabetes, ya está bien, ¿no? Cuando a costa de eso estamos sacrificando cosas como la nutrición, o sea, de que se empiezan a desnutrir, que empiezan con mala calidad de vida. Aquí también la población, la cultura que nosotros tenemos, el tipo de alimentación que tenemos no da para eso. Y también en esto me gustaría aclarar que esto solo no aplica solamente para el bypass de una anastomosis, sino hasta para el bypass en Y. O sea, de cuando hacemos asas biliopancreáticas muy, muy grandes,
o sea, también nos exponemos a esto. Entonces, no nada más estar pensando en la pérdida de peso, sino pensar en todo lo que esto conlleva y tener, o sea, prácticas más seguras para no tener este tipo de resultados. Muy bien, pues muy buenas noches. Yo soy el doctor Cuauhtémoc Morfín. Vamos a hablar ahora de la revisión de la bibliografía. Los temas, pues un poco de la historia, de cómo fue la evolución de este procedimiento, detalles técnicos y beneficios y complicaciones tomando en cuenta los artículos los artículos más importantes que se han publicado. Bueno, en la historia, en el 2001 tenemos que el doctor Rutledge en Estados Unidos publicó este artículo, que fue su experiencia con lo que se llamaba mini gastric bypass en ese momento, que fueron sus primeros 1,274 casos. Ya vimos la técnica del doctor Carbajo, sin embargo, esta técnica era un poco distinta. Fue la primera que se realizaba un pouch igual de longitud más larga, 18 a 20 centímetros, sin embargo, era una anastomosis término lateral. Esa es una de las diferencias, ahorita vamos a ver las especificaciones. Y la idea de hacer esta modificación de procedimiento era reducir las complicaciones y efectos adversos que se van a llevar a cabo con la Y. Esto ya no era la primera vez que se hacía. También en 1970 por el doctor Mason ya se hacía un procedimiento similar, que era una gastroplastia horizontal con una gastro-yeyuno muy similar al Billroth 2. Sin embargo, pues se abandonó rápidamente debido al severo reflujo biliar e incontrolable que presentaban los pacientes. Posteriormente, bueno, en el 2002, el doctor Miguel Carbajo en España, ya con amplia experiencia en los bypass en Y, hace una modificación viendo que los pacientes tenían un importante reflujo. Hace una modificación, bueno, un par de ellas, ¿no? Uno de ellos, lo que ya comentamos, que es la sutura antirreflujo, ahorita lo vamos a ver con más detalle, y la anastomosis se modificó a ser lateral. Aquí es donde nace el One Anastomosis o el BAGUA en ese momento. Aquí tenemos una imagen donde vemos el pouch igual de 3 a 15 centímetros con una sutura antirreflujo que consiste en una sutura del asa aferente al pouch gástrico previamente realizado de 8 a 10 centímetros y una asa bilopancrática de 250 a 350 centímetros en promedio. Y bueno, este es del segundo artículo que publicaron, ya con un seguimiento mayor de 2,410 pacientes a 6 años del doctor Rutledge. Bueno, aquí tenemos en los resultados que publican, son 66% de los pacientes sufrían de ERGE, síntomas de reflujo, fugas del 1%, mortalidad en 0.8%, 0.08% y hicieron 1% de reversiones precisamente por desnutrición. Entonces, ¿qué ha pasado desde el 2002 a la actualidad? Bueno, hemos visto que ha tenido poca popularidad en Estados Unidos debido a que no les queda muy claro la parte del reflujo biliar, por eso ha sido con un crecimiento lento, hay dudas ahí sobre ese tema. Sin embargo, en el resto del mundo pues se ha popularizado bastante, ya hay muchos trabajos publicados y precisamente del 2018 la ISO reconoce este procedimiento y lo acepta como un procedimiento metabólico y bariátrico. Para los detalles técnicos, bueno, se ha ido modificando a través del tiempo, se ha ido afinando y las cosas que han cambiado y que se han establecido es la longitud promedio, que es de 15 a 18 centímetros del pouch gástrico. La calibración sigue siendo igual con una sonda 36 French. Se recomienda el uso rutinario de sutura de la línea de grapas. Ya comentamos la sutura antirreflujo de 8 a 10 centímetros, que es el cambio que se hizo por el doctor Carbajo, y la anastomosis lateral. Aquí tenemos dos imágenes, vemos la del lado izquierdo que ya tiene la primera línea de sutura, que es una línea posterior, y ya está realizado el pouch con el asa aferente ya posicionado para hacer la gastrotomía, enterotomía y hacer la gastro-yeyuno anastomosis, que de inicio fue de 1.5 a 2 centímetros, sin embargo, los primeros casos presentaban mucha estenosis de la gastro-yeyuno, entonces se modificó de la anastomosis de 3 a 4.5 centímetros para quitar esa parte. Y bueno, con respecto a la asa bilopancrática, está bien establecido que no se recomienda dividir el aumento mayor, ya que con un pouch tan largo termina estando hasta incluso debajo del colon transverso, entonces no es necesario para limitar la tensión como se hace en el bypass en Y.
Y aquí tenemos, va a variar de donde lo leamos. En el ASMBS nos recomiendan 200 centímetros como máximo de asa biliopancreática. Sin embargo, en esta publicación en Inglaterra, recomiendan que incluso menos, que hasta 150 centímetros de asa biliopancreática para limitar hasta 0% o muy cercano al 0 temas de desnutrición. Ya cuando empezamos a hacer de 180 a 200 centímetros de biliopancreática, esto ya se va a asociar con 1% de desnutrición proteínico-calórico, que es lo que siempre se ha discutido con este procedimiento. Y comentamos que 79% de los expertos están de acuerdo que ya no es necesario contar todo el intestino. Uno, porque si se va a hacer a 150 centímetros o como mucho 200, no es necesario contar todo, además que se limitan las lesiones que pueda haber, que no son altas, pero existen las lesiones a la hora de manipular el intestino. Depende de las características de los tejidos. Y al mismo tiempo no hay evidencia que más de 150 centímetros de asa biliopancreática tenga mejores resultados. Entonces, limitar los resultados y limitar las complicaciones. El diámetro de la anastomosis ya lo mencionamos, de 3 a 4 centímetros. La literatura reporta en general de 0.6 a 4% de úlceras marginales. Igual se realiza una prueba de azul de metileno y se recomienda el cierre del espacio mesentérico de Petersen, que es el único que se realiza, o sea, que se crea en el bagua. Además de que es verdad que es mucho menor el porcentaje de hernias internas, pero de igual manera se recomienda. Bueno, los beneficios así a grandes rasgos son que no hay dos defectos mesentéricos como en el bypass en Y, que se ahorra, se puede decir, todas las complicaciones que puede llegar a tener una entera anastomosis, y el tiempo quirúrgico. Que aquí en este tema, bueno, el tiempo quirúrgico era un gran beneficio en los tiempos que se realizaba el mini gastric, que eran tiempos de 35 minutos reportados por el doctor Rutledge. Sin embargo, ahorita vamos a ver que la modificación hace que el tiempo no sea tampoco tanto beneficio, terminan siendo 85, 90 minutos de cirugía. Y las complicaciones, bueno, reflujo biliar, deficiencias vitamínicas y la desnutrición. Bueno, este artículo publicado en el 2017 por el doctor Carbajo es su seguimiento a largo plazo de 6 a 12 años en 1,200 pacientes. Aquí es lo que le mencionaba, es un tiempo de 86 minutos en promedio y en pacientes que no tenían cirugías previas. Aquí reportan un 2% de reflujo biliar, todos tratados con manejo médico. Se les realizó una revisión endoscópica a los 18 meses, la cual reportan que todas son normales. Los criterios de inclusión son pacientes con IMC arriba de 40 o arriba de 35 más comorbilidades. En ningún paciente se cerró el espacio de Petersen y tampoco reportan ningún caso de hernia interna. La incidencia de úlceras marginales de 0.6 a 4% y una mortalidad de 30 días, que ahí sí no reportan más de 30 días, solo mortalidad temprana de 0.16%. Aquí vemos la evolución a través del tiempo del índice o el exceso de pérdida de peso de los 6 a los 12 años y vemos que pues se estabiliza bastante en los 70s, con los últimos 3 años siendo el 70% de pérdida de exceso de peso. Y en el sentido de comorbilidades, pues tenemos diabetes, una remisión del 94%. Ahí no nos separan si una remisión completa o parcial. Y reflujo, una remisión del 92%. En temas de déficit nutricional, este es el porcentaje de pacientes que cursaron con déficit. Si vemos, lo relevante sería la vitamina D y el hierro, que al año 3 y al 5 es donde más vemos porcentaje de pacientes, puede llegar hasta el 50% en vitamina D, y en hierro el 34% al 5º año. Y reportan una desnutrición proteica de 14 pacientes que termina siendo el 1.1%. Bueno, en la cronología de los artículos publicados, este es el siguiente con mayor importancia, que se publicó en el 2018 con un seguimiento de 5 años. Aquí utilizaron 3 grupos con 600 pacientes, 200 se les realizó manga, 200 bypass en Y y 200 se les realizó un bagua. Enfocándonos en bypass en Y y bagua, pues bueno, aquí publican 0% de pacientes con reflujo, 4 pacientes con hernia interna
ya que no cerraban ninguno de los espacios, pues los reoperaron para cerrar los espacios, 3 úlceras anastomóticas, 2 de las cuales fueron con tratamiento médico y 1 con tratamiento quirúrgico. Del Bagua fueron 2 pacientes con reflujo, de los cuales se convirtieron a bypass en Y, 0 pacientes con hernia interna y 2 pacientes con úlceras anastomóticas que se trataron con manejo médico. Aquí pues una tabla que nos hace ver cómo fue la evolución de las comorbilidades. Vemos arriba en rojo el Bagua y abajo el bypass en Y, y pues vemos una clara que es superior en este sentido el Bagua, como ya habíamos visto, ¿no? En dislipidemia, hipertensión y en diabetes. En el déficit nutricional vemos que todos los que dice NS pues no fue significativo, únicamente el hierro a los 2 años y el ácido fólico, que fue muy similar si se compara el bypass en Y con Bagua. Bueno, avanzando, se publicó este año, se publicó en Grecia, fueron 6 años de seguimiento, 34 pacientes en cada grupo. Aquí se hizo bypass en Y, Bagua y una derivación biliopancreática. Para el Bagua estandarizaron 250 centímetros de asa aferente y al menos 300 centímetros de asa común, y publican que ningún paciente tuvo reflujo, ningún paciente tuvo úlceras marginales, solo 2 casos de anemia se presentaron en Bagua en la derivación biliopancreática. Ningún paciente sufrió de hernias internas a pesar de no haber cerrado las brechas, ningún paciente falleció, y aquí sí reportan la falla terapéutica, que la tomaron en cuenta con la reganancia, y publican que el Bagua tuvo 11.1% de falla terapéutica y bypass en Y 26.1% a los 6 años de seguimiento. Y este es un artículo, el Yomega se publicó en el 2019 en Francia. Es un artículo prospectivo, controlado, con un seguimiento de 2 años. Y la idea pues era medir la eficacia de estos 2 procedimientos. Fueron 91 pacientes que completaron su seguimiento de bypass en Y y 86 que completaron su seguimiento de Bagua. Aquí lo que realizaron fue en el bypass en Y una asa biliopancreática de 50 centímetros y una alimentaria de 150, y estandarizaron a todos los Baguas en 2 metros de asa aferente. Aquí vemos en las tablas, del lado izquierdo es el Bagua, del lado derecho bypass en Y, y en las barras el azul fuerte es la remisión completa de diabetes. Vemos que es una diferencia significativa, 60% en Bagua contra 38% de bypass en Y. Sin embargo, aquí sí vemos un tema que no se veía tan claro en los previos, que tenemos los pacientes con Bagua, reportan la presencia de bilis en estómago, un 16% contra un 0% en bypass en Y. La esofagitis vemos un 10% contra un 3%. Y si vemos un poco más abajo, tenemos un caso de metaplasia en estómago y un caso de metaplasia en esófago en Bagua, en comparación con en Y, que no se encontró ninguno. Las complicaciones nutricionales, pues bueno, vemos un 21% en Bagua, un reflujo de 7% y oclusiones intestinales 3 en Y, una en Bagua. Pacientes que sufrieron con diarrea fue el 14% en Bagua, ninguno reportado en bypass en Y. Y tenemos que pacientes que se revisaron para convertir de Bagua a Y, fueron 4 de ellos, que corresponde al 10% de los pacientes. Ninguna diferencia significativa en niveles de albúmina, prealbúmina o deficiencias vitamínicas. Tomando en cuenta que aquí se hizo uno de 2 metros nada más. Este estudio realizado publicado en el 2021 en Israel, retrospectivo, fueron 396 pacientes. Vemos como reportan aquí un 21% de pérdida de seguimiento y fue a 2 años y medio, que esto es un tema importante de lo que se comentaba previamente, que es muy raro que se logre un seguimiento mayor al 80%, casi siempre se pierde el 20% de los pacientes, y si se lleva 5 o 10 años se pierde incluso más. Entonces son 119 pacientes de bypass en Y, 114 de Bagua. Aquí se estudiaron a los pacientes que habían fallado o habían tenido una manga gástrica, y a la hora de llevarlos a revisión compararon los dos, bypass en Y y el Bagua,
La causa más frecuente de conversión pues, fue la reganancia de peso, que es un 80% de ellos. Y el tiempo que se realizó entre la manga y la cirugía de revisión fue de 5.6 años. Aquí lo que vemos, y como hemos ido viendo en los previos, que sí hay una diferencia significativa de la pérdida total de peso, el exceso de pérdida de peso y el IMC es superior en VAWA. Sin embargo, aquí abajo vemos cuando ya lo dividimos en pacientes pre-cirugía de revisión y post-cirugía de revisión, el reflujo que presentaban los pacientes con bypass en Y era de 34.5%, que bajó después de la cirugía hasta 7.6%. Sin embargo, en VAWA teníamos un 19.4% y disminuyó a 17.4%. Y esto es estadísticamente significativo. Vemos que la diferencia, al menos en reflujo, la tenemos mucho más clara en bypass en Y. Y igual se repite el patrón, que es más efectivo cuando se trata de comorbilidades y de índice de masa corporal, cuando se hace un VAWA. Y bueno, conclusiones ya de todos los estudios y que hemos llegado todo como grupo de cirujanos. Bueno, número 1, el procedimiento realmente debe tener indicaciones precisas. No todos son candidatos, no se les puede hacer a todos como si fuera indiscriminadamente un VAWA. Ya vimos que es muy importante si un paciente tiene reflujo, si lo queremos llevar de una cirugía de una manga a una cirugía pues de metabólica. Realmente hay que considerar todos esos temas. La clave de la cirugía es el asa aferente. Entonces, ya van muchos artículos que han bajado cada vez más los centímetros del asa biliopancreática, hasta la publicación inglesa que nos dice que 150 centímetros reduce prácticamente a cero las complicaciones nutricionales. Efectivamente hay más probabilidad de reflujo con VAWA que con bypass en Y. A pesar de todos los mecanismos que ya vimos, pues realmente no es o sea, sí tiene su porcentaje importante. Las hernias internas, bueno, sí hay más en bypass en Y. Sin embargo, a pesar de que es inferior en VAWA, también se recomienda cerrar el espacio de Petersen. Si hay un impacto mayor en las enfermedades relacionadas con la obesidad y en porcentaje de exceso de pérdida de peso. Y al final de cuentas, pues también necesitamos trabajos que vayan acorde a nuestro país, que sea con nuestra población y que sean a largo plazo, porque como vimos son pacientes estadounidenses, europeos, y sí hace falta, como ya sabemos, pues artículos publicados en nuestro país. Y esas serían las conclusiones de nuestro trabajo. Muchas gracias y no sé si tienen alguna duda, comentario. Gracias. En el público veo que hay comentarios. El doctor Vidrio, si quiere comentar. Hola, buenas noches. Felicidades primero por la plática. La verdad es que yo les tengo más preguntas que respuestas. Yo, para empezar, no soy un cirujano que haga bypass de una sola anastomosis, pero sí he tenido la experiencia de tener que reoperar dos pacientes, ¿no? de convertirlos. Y la primera pregunta es, ¿cuál consideran que sea la mejor técnica de cirugía de reversión de un bypass gástrico en Y-de-Roux, ¿no? De las diferentes que están descritas? Y la segunda pregunta que les tengo a ustedes es, decían en la primera parte de la plática, hay que tener cuidado en la elección del candidato al paciente de bypass de una sola anastomosis. ¿Cuáles podrían ser los criterios puntuales para poder elegir a un paciente de este tipo? Y en una cirugía revisional, aquel paciente, por ejemplo, de una manga gástrica que regana, ¿no? Peso, ¿cuáles podrían ser las ventajas de optar por un bypass de una sola anastomosis comparado con un bypass gástrico en Y-de-Roux o un SADI? Gracias. Ok, bueno, fueron un par de preguntas. La primera fue si, bueno, vamos por la última. Técnica de reversión. La técnica de revisión. Bueno, la técnica de revisión de reversión, la que se ha realizado en siglo XXI, que yo tuve la oportunidad de estar ahí, pues fue la técnica hacer la gastro-gastro anterior, lateral, y de 60 milímetros. Aquí la diferencia que puede haber es entre hacer la sección de la gastro y uno por arriba, es decir,
respetar por completo el intestino, que al final de cuentas se puede realizar todo en bloque, ¿no? Cortar y volver a hacer un entero, o cortar hacia estómago y hacer nada más la gastro-gastro. Eso limita una anastomosis y al final de cuentas yo considero que sería la mejor opción porque es un pouch largo. Entonces podemos tomar en cuenta esa parte y subirse un poquito del estómago y al final de cuentas dejar la permeabilidad del intestino, que es lo que más nos interesaría, y hacer la gastro-gastro y solo se limita a una sola anastomosis. La otra pregunta que fue en cirugía de revisión de manga a bagua, yo honestamente no le encuentro tanto beneficio hacer ese cambio, o sea, hacer esa modificación de manga a bagua, porque realmente la manga, si fue por reganancia de peso, y le vamos a provocar más reflujo, o sea, realmente son pacientes que tienen reflujo, le vamos a subir ese porcentaje de reflujo. Yo optaría por un bypass en Y. Y la segunda pregunta, no me acuerdo. El perfil ideal, las características puntuales del paciente con perfil ideal para una cirugía de este tipo. Sí, bueno, basándonos en los artículos, realmente todos tenían como criterios de inclusión arriba de 40 de IMC, de 35 de IMC con comorbilidades, pero pues esos vienen siendo los mismos que los del bypass en Y. Entonces, lo que se considera ya en general es pues índice de masa alto, que lo que nos va a hacer es que va a ser un tiempo quirúrgico menor y los vamos a someter a menos tiempo de quirófano, menos anestesia, menos todo. Entonces, es entrar a quirófano y salir más rápido. Eso sería como lo más puntual. Y que sean con enfermedades metabólicas severas, porque ya vimos que ahí va a ser el tema más importante. Y obviamente considerar también el ERG. O sea, son los dos puntos más importantes, las enfermedades metabólicas y el reflujo. A ver, el doctor Gutiérrez, médico adscrito de siglo XXI, quiere hacer un comentario. Sí, doctora, muchas gracias. Buenas noches a todos. Pues miren, mi experiencia en centro médico pues es corta. Yo tiene 6 meses que yo me encuentro en el hospital. Me ha tocado revertir 3 pacientes a anatomía normal. Y más que nada va enfocado a la pregunta que el doctor Vidrio nos planteó en primera instancia. ¿Cuál es la técnica ideal? Pues creo que al menos en los pacientes que yo he tenido que resolver y revertir, la técnica que he realizado pues ha dependido y ha variado dependiendo de los hallazgos transoperatorios. En un primer caso, como comentaba el doctor Morfin, con un grapazo a nivel de la gastro-yeyuno fue suficiente y haciendo una gastro-gastroanastomosis. En un segundo caso tuvimos que hacer una resección en bloque de la gastro-yeyuno con una entero anastomosis lateral isoperistáltica y la gastro-gastro. Y en un tercer caso se intentó hacer la sección lateral también de el asa. En ese caso tuvimos una fuga posquirúrgica a las 24 horas, entonces el paciente ameritó reoperación, una laparoscopia diagnóstica con una resección y entero anastomosis. Entonces, respondiendo a esa pregunta, doctor Vidrio, yo creo que depende mucho de los hallazgos, de qué nos permita la anatomía en ese momento ya modificada poder realizar y pues básicamente eso, al menos en mi experiencia en 3 casos, que en general en la literatura pues tampoco existen muchos reportes, creo que va a depender de los hallazgos que uno tenga en el evento quirúrgico. Dentro de lo que comen, pues realmente... Ahí oigo como eco. ¿Me escuchan? Listo. Sí. Dentro de lo que comentan, pues realmente dentro de o sea, es muy difícil agarrar y enumerar así como pregunta el doctor Vidrio, así debe de tener todo esto el paciente ideal. Realmente las indicaciones para cirugía bariátrica, o sea, son aplicables igual para este procedimiento, así como uno puede agarrar y tal vez, por ejemplo, podemos elegir que es o tal vez en índices más bajitos, que no tienen reflujo, una manga gástrica,
O sea, pero realmente tampoco es de que esté contraindicado el bypass gástrico. O sea, también si queremos nosotros hacer un bypass gástrico, claro que lo podemos hacer. O sea, yo creo que si tú sabes hacer una técnica bien, agarrar y tomar en cuenta todo esto que nosotros estamos viendo, o sea, no nada más irnos a lo que dicen así de, voy a agarrar y voy a medir el 60% que le voy a soltar de biliopancreática, sino agarrar e individualizar, era como lo que hice del comentario anterior, individualizar los casos. O sea, si alguien es bueno haciendo un bypass de una anastomosis, o sea, tampoco agarrar y pensar y cerrarse de, estos pacientes nunca van a presentar reflujo, estos pacientes nunca van a presentar hernias internas, a todos les debo de soltar el bypass. Hay veces de que también a veces uno puede intentar ir con el plan quirúrgico de hacer un bypass en Y y no poderlo hacer en el momento, o sea, dificultades técnicas, que el asa no sube, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que no podemos agarrar y decir, solo los que cumplan estos criterios van para este tipo de procedimientos. O sea, solo me gustaría como reforzar esta parte de los que hagan bypass en una anastomosis, intentar de que sean prácticas más seguras. Sí, yo también recomendaría la parte de que tuvieran una endoscopía previa, o sea, saber de qué es un procedimiento reflujogénico, que principalmente va a ser de tipo biliar. También yo creo que del tipo de pacientes, dependiendo de cómo lo hagamos ahorita con lo que hagamos de ver en la revisión de la literatura, o sea, lo ideal es de que sean 150 máximo 200 de asa biliopancreática, o sea, no por los riesgos de desnutrición. Entonces, ahí va lo que se comenta en cuanto a la técnica quirúrgica, o sea, de individualizarlo, no agarrar y pensar nada más en la pérdida de peso, no pensar así de que si le soltamos 300 ya como con eso va a bajar más de peso, sino también pensar en la economía y en nuestra población. O sea, nosotros no tenemos el tipo de alimentación que tienen los europeos, o sea, también aquí cuesta más trabajo el conseguir los suplementos alimenticios, una dieta que sea más rica en proteínas. Entonces, son todos esos factores los que se deben de valorar cuando se hace la elección para un candidato a este tipo de procedimiento. Bueno, veo otros comentarios. La doctora Sepúlveda, también del Hospital de Tláhuac, que quiere hacer un comentario. Eli, ¿estás ahí? Ya no. Si no, la doctora Romero. Hola, buenas noches. Buenas noches. Felicidades por la presentación, estuvo muy buena. Solo quería acotar su comentario, doctora, respecto al paciente ideal para esta técnica, ya que pues cualquier candidato podemos aplicarlo cuando sabemos realizarla. Y un parámetro a tomar en cuenta es el nivel socioeconómico del paciente o que cuenten con un sistema de salud apropiado que les proporcione la suplementación, controles adecuados. Conversaba con el doctor Carabajo, creador de la técnica, sobre el seguimiento de sus pacientes. Y lo que me explicaba, pues, es que él realiza un seguimiento de por vida de los mismos. Tiene un equipo que se dedica solo a hacer seguimiento de sus pacientes, contacto cada 6 meses al año. Les realiza exámenes de seguimiento, les suplementa cuando nota algún déficit y por eso vemos en sus publicaciones que, pues, obviamente, sus porcentajes de complicaciones van a ser menores porque tiene un apego muy alto, súper alto de sus pacientes. Entonces, esto es lo que nos va a conllevar también al éxito de la cirugía. El seguimiento, la suplementación, lo cual a veces es muy difícil cuando lo apliquemos en instituciones públicas. Tanto en este país como en el mío, yo soy de Ecuador, también tenemos un sistema de salud que es un poco aún bajo respecto a la parte bariátrica, no tenemos mucha cobertura de los servicios de salud, tanto en lo público ni en lo privado. Entonces, más que todos los pacientes que se someten a este tipo de cirugías y que pueden lograr el éxito sin complicaciones, sin déficits, son pacientes que tienen un nivel socioeconómico de bajo alto y con un buen seguimiento de pacientes. Y respecto a la longitud de asas, también, 150 sí es lo último que se recomienda, sin embargo, hay que tomar en cuenta a los pacientes de revisión por reganancia de peso.
Y aquí viene también la otra contraparte, o sea, reganancia de peso versus calidad de vida. Entonces son muchos factores y que se deben tomar en cuenta e individualizarlos a cada paciente. Muchas gracias. Gracias, doctora. Creo que ya está la doctora Sepúlveda. Ay, hola, buenas noches. Gracias otra vez por la oportunidad. Tenía problemas con el audio, pero nada más regresando un poquito a complementar la pregunta del doctor Vidrio acerca de cuál será la mejor técnica para la revisión de un OEGD. Es muy importante tener en cuenta la indicación, el por qué se está revisando. Obviamente, si es un problema de desnutrición, una anemia refractaria o un problema de reflujo o un problema de úlcera anastomótica, también obviamente de difícil manejo, refractaria. Entonces, obviamente, tomar en cuenta esto para ver si se necesita una resección en bloque de la gastroyeyuno o obviamente realizar, obviamente hacerla por arriba. O sea, es importante saber, obviamente, por qué se está indicando y también tomar en cuenta los hallazgos, pero creo que puedes entrar con un plan quirúrgico de acuerdo a la indicación de la revisión. Gracias. Gracias. Un último comentario, no sé. Doctor Rodríguez. Sí, buenas noches a todos. Excelente, ¿no? Es algo que siempre está en discusión de si una anastomosis funciona o no, si tiene éxito, etcétera, etcétera. Al momento de bajar la asa bilipancreática a 1.50 más una alimentaria no tan extensa como está acostumbrada a hacerse, a lo mejor bajamos el índice o dejarlo a 1.50, a lo mejor bajamos el índice de nutrición. Pero lo que nunca vamos a quitar, y yo creo que yo tengo mucha mala suerte, todos los bypass que hemos revisado, la causa principal, aparte de la nutrición, todos traen reflujo biliar extenso. Todos tienen la unión, o la gastroyeyuno totalmente dañada, como decía la doctora Elisa, de los cuales la resección en bloque es mandatoria, puesto que está de tan mala calidad que no te atreverías a agrapar por ahí o dejar un pedazo de esa parte, ya sea gástrica o intestinal, dentro del cuerpo de esta persona que llega totalmente desnutrida, con un reflujo tremendo, con daños pulmonares por tanta broncoaspiración que ha tenido y obviamente llega desnutrido. Entonces, al momento de hacer una conversión, pues tienes que pensar en que esa parte se va a ir, ¿no? Entonces, a mí no me ha tocado ningún grapeo como el que mostraron en el video, que se separa la gastroyeyuno y ya queda muy bonito todo, ¿no? Y lo platicamos, pero a mí nunca me ha tocado desmantelar todos en una forma más fea, más rotunda, ¿no? Con respecto a cambiar una manga a un bagua, yo he visto en el paso del tiempo, donde estamos revisando todas las mangas que hemos hecho por más de 18 años, donde los esfínteres después de determinado tiempo, llámese 2 años o 6 años o 7 años, pierden su fuerza puesto que los cambiamos a alta presión. Entonces primero truena el esofágico inferior y después el píloro. Y lo que vemos después de 4 o 5 años en endoscopías seriadas cada año, los pacientes que tienen mangas que son aquí regionales, nos damos cuenta que encontramos un lago biliar en el antrito pequeño que dejamos, o ya la dilatación completa. Entonces, yo creo que la opinión muy personal es que cuando cambiemos una manga a hacerla a una mixta, creo que debemos hacer una IR protectora, ¿no? Porque si a uno nos falla ese esfínter, a lo mejor no lo notamos sintomáticamente con el paciente, pero en la endoscopía lo vamos a ver, ¿verdad? Entonces, también el impacto metabólico al disminuir el tamaño de las asas va a ser igual entre un YRUX y una buena anastoma, de una anastomosis. Entonces, por ahí ya vamos a equipararlo, ¿no? También el tamaño de las asas, ¿no? Entre más alto está el individuo, es el único estudio que yo he visto que da, en la altura del individuo es el que da el tamaño de las asas intestinales, sobre todo el intestino delgado. Entonces, si estamos en una región donde los pacientes, aparte que están con el estrato socioeconómico bajo, tienen una mala suplementación por el sector público y son chaparritos, hay que tener cuidado con el 60-40 y el tamaño de las asas, ¿no? Si estamos en un área donde hay gente más pudiente, el sector privado, aunque pues, son rebeldes y a veces no se toma nada,
o estás en un área más grande, puedes manejar datos diferentes. La otra cosa que me llama mucho la atención del doctor Carbajo es que el seguimiento que dice, yo no lo he visto en ningún estudio con pacientes con población cerrada que tienen que ir, si no van a ese sector, pues no van a tener atención médica. No se ven ni en esos lugares y si vemos los resultados, pues son mucho más bajos que los que él. Yo creo que nomás se los manifiesta. Entonces, no estoy dudando de su capacidad, o estoy diciendo otra cosa, simplemente que me llama mucho la atención. Yo creo que eso sería, ¿no? Entonces, ¿cuándo haría yo un BAWA, ¿no? Un bypass de una anastomosis, no hay que llamarlo BAWA o mini, ¿no? Bypass de una anastomosis. Yo lo haría en un paciente hiperobeso que me deja hacer la gastro y ayuno, pero no me deja hacer la ayuno y ayuno. Entonces hago uno de esto, ¿verdad? Entonces, no tengo capacidad porque desde que entro ya trae 12, 13 de presión y no me va a dejar. El otro caso son los pacientes que nos llegan donde tenemos una ventana muy pequeña en tiempo para operarlos, entonces tenemos que hacer una cirugía muy rápida, ¿no? Entonces ahí lo podemos hacer para un segundo tiempo. ¿Por qué en los hiperobesos no le hago una manga? Bueno, trato de hacerle un bypass normal, sino de una anastomosis, y para eso pues utilizo la técnica simplificada para tener esa opción, ¿verdad? Y ya si no puedo hacerle ayuno, pues ya dejo el bypass de una anastomosis hecho, y en un segundo tiempo esperando que no haya reflujo. Ahora, ojo, el reflujo biliar es asintomático por mucho tiempo, pero si lo hacemos endoscopía lo vamos a ver. Entonces hay que tener cuidado en eso también, ¿verdad? Las estadísticas y los porcentajes no siempre son los que manifiesta el paciente sintomático, también hay muchos sintomáticos que los pueden tener. Yo creo que por ahí nos vamos, ¿no? El paciente con cirugías múltiples, abdominales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que necesitamos controlarlo, y para controlar los problemas metabólicos a largo tiempo, yo creo que el bypass es la mejor opción para todos esos tipos de pacientes. Gracias. Yo creo que sería mi comentario, doctora. No sé si alguien más tenga otro comentario. Muchas gracias. Ya por último, el doctor Martínez, también médico adscrito de Centro Médico de siglo XXI. Buenas noches a todos. Yo lo que quiero comentar nada más es, a manera de agradecimiento, la oportunidad de trabajar en conjunto con el Hospital de Tláhuac para presentar la sesión. Creo que fue una gran idea. Llevamos ya pues 2 años, 2 generaciones de los fellows de Tláhuac visitándonos y creo que pues ellos han sabido ver cómo trabaja otro hospital diferente al de su sede, aprender la manera en la que trabajamos aquí. Alguno de ellos fue residente ahí con nosotros, otros no, pero creo que trabajar en conjunto enriquece más el conocimiento de todos, las aportaciones de los cirujanos veteranos y las de los más jóvenes. Todo esto nos permite progresar a todos y felicito a los ponentes por la presentación, agradezco los comentarios de todos y nosotros esperamos ya reiniciar también con nuestro curso el año próximo, eso espero. Y pues las puertas de nuestro hospital están abiertas para todos y seguimos participando activamente de este tipo de actividades, lo cual nos da un inmenso gusto. Tengan buenas noches todos. Muchas gracias por su comentario, doctor. Ya con eso, entonces, damos finalización a esta sesión académica y nada más con el brindis virtual. Desgraciadamente no se prestaron las fechas de tener instalaciones y hacerlo presencial, pero pues que eso no nos prive de despedirnos, aunque sea de esta manera. Doctor Rodríguez, si quiere iniciar. Claro, gracias, doctora. Primero que nada, felicitar a todos. Excelente trabajo de investigación de los fellows ahí de Tláhuac en el siglo XXI. Y a todo el mundo, todo este año ha estado bastante tupido de actividades y todas las presentaciones han tenido un nivel envidiable. Nos han dejado mucha enseñanza, nos han ayudado a recapacitar o a modificar muchas cosas de lo que estamos haciendo en la vida ya después de tanto tiempo. Una vez gracias al doctor López Corbalá, que siempre está bien activo y siempre está metido en todo y sus opiniones son muy valiosas. Cada vez veo que participa más la gente preguntando y comentando y haciendo todo lo necesario
levantar un poquito el nivel. Yo creo que se está acabando el yo-yo de todos nosotros. Ya todo lo tenemos que presentar un poquito con nuestra experiencia personal y lo que habla la literatura. Para mí, yo creo que es el último año como presidente, fin de año como presidente que voy a estar aquí con ustedes. Me ha tocado virtual las 2 veces, pero bueno, así son las cosas y desde acá de la casa yo les deseo la feliz Navidad, que se la pasen con su familia, un excelente año nuevo trabajando, porque pues habrá uno que los mantienen, pero otros no nos mantienen, entonces hay que seguir trabajando. Esta es pasión. Siempre que platico con mucha gente de otros campos, hablan de cómo el paciente obeso no es nada querido por mucho de la comunidad médica, pues sin embargo nosotros los arropamos, los cuidamos, les contestamos las llamadas a medianoche, los tratamos de ayudar en todo lo posible, hasta les conseguimos los suplementos cuando tienen problemas económicos. Entonces, todo eso se lleva, yo creo que en el corazón, ¿verdad? El hacerlo de esta forma nos ha ayudado bastante. La doctora Lisbeth y todo el equipo y todos los que contribuyen han puesto, no el granito, el granote de arena. Y ya nomás queda invitarlos. En marzo, a mediados, vamos a hacer un regional acá en Juárez. Vamos a repartirlo de cirugía revisional y vamos a agregar AMCE, se nos unió. Entonces va a ser AMCE, va a traer hernia compleja y nosotros vamos a traerlo de cirugía revisional. Va a ser 2 días y medio con buena pachanga. Entonces, si se quieren venir, acá los esperamos. Y en julio vamos a ser en Monterrey. A mediados de julio vamos a ser en Monterrey. Monterrey, a mediados de julio tenemos el Show Center. Vamos a estar ahí en el área de San Pedro, el área elite, donde están los mejores restaurantes, está todo, y va a estar todo caminando, no va a tener que movilizarse nadie de tan lejos. Y traemos una lista bastante interesante de gran número de profesores internacionales que acudieron, y la sorpresa de este año es que están levantando la mano varios más que quieren venir. Entonces, ya con el doctor Terve estamos viendo el programa científico, va a ser difícil acomodar a todos, pero la gran ventaja es que trayendo tanta gente, si se puede económicamente hacerlo, la traeremos para escuchar opiniones de diferentes partes del mundo y tener un buen ambiente y tener la mejor enseñanza posible. Siempre de la mano de todos ustedes y con la ayuda de todos ustedes creo que se puede lograr. Y creo que esto debe seguir en las organizaciones futuras, no dejarlo de caer. Todos formamos parte de este grupo, somos un grupo cerrado, somos un grupo grande, somos un grupo que ha ido creciendo con el paso del tiempo y somos ya reconocidos en muchas áreas. En Miami estuvimos viendo lo de enseñanza a nivel Latinoamérica y la sorpresa mía es de que ningún país está tan organizado y tan certificado como nosotros. Ningún país tiene el volumen de enseñanza que tenemos en la forma también que la tenemos. Y las normas que se pusieron desde el inicio y que las hemos llevado a cabo en la supervisión, en la acreditación universitaria, en este tipo de sesiones, todo lo que se presenta no se ve en Latinoamérica. Entonces, por eso tenemos tanta gente de Latinoamérica acá con nosotros y se les agradece mucho la confianza de venirse a entrenar acá con nosotros. Vamos a tener sobrinos, hijos por todos lados y eso es una gran ventaja. Y la idea principal y viene de la capacidad que tenemos todos, me incluyo, en enseñar, en ayudar y en ser copartícipes de todo esto que se llama enseñanza. Aquí estoy viendo al doctor Álvarez Cordero, yo creo que también tiene un mensaje como decano de nosotros y yo creo que con esto cierro. Voy a agarrar mi copa porque la tengo viendo aquí hace como, canijo, no se ve bien, pero por aquí anda. Tiene como 1 hora aquí la pobre copa y yo la quería agarrar y no la quería agarrar. Estoy en tratamiento, pero sí le puedo dar 2, 3 traguitos, como quiera. Saludo a todos y al doctor Álvarez yo creo que nos va a dar unas palabras. Muchas gracias, doctor. El doctor Álvarez Cordero nos quiere dar unas palabras para cerrar esta última sesión del año. Bueno, yo creo que nos debemos regocijar porque hemos pasado este año y porque la presencia del doctor Rodríguez y de todo su equipo ha dado los resultados que estamos viendo.
Lo que acabo de decir se dice en pocas palabras, pero representa mucho trabajo. Nadie como México o ningún país como México en Latinoamérica tiene la calidad de trabajo que se está haciendo. La calidad de enseñanza, la calidad de supervisión, las normas oficiales, la correlación con las normas gubernamentales, etcétera. Y eso es lo que nos da la seguridad de que lo que estamos haciendo es lo mejor para nuestros pacientes. Y yo creo que eso es lo que tenemos que salvaguardar a cualquier costo. La ciencia no puede ser ciencia si no tiene ética. Y la ética debe estar implícita en cada operación que hagamos en nuestros pacientes. Que no son estómagos, son seres humanos. Entonces quiero desear unas felices fiestas en este año y lo mejor para el 2023 para todos los amigos del CEMCOEM. Enhorabuena. Muchas gracias por sus palabras, doctor. Entonces, ya con esto, nada más para todos, desearles una feliz Navidad para todos ustedes, para toda su familia, también de que tengan un próspero año nuevo y pues mis mejores deseos para todos ustedes en estas fiestas. Con esto ya finalizamos. Gracias a todos por su presencia y nos vemos el próximo año. Saludos a